Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Buenos días y un saludo cariñoso a todos los oyentes y un augurio de un feliz y santo año jubilar 2025, lleno de esperanza, que pueda despertar la esperanza en todos los corazones. Les habla el Padre Roberto Visier desde la diócesis de Cuenca. Hoy vamos a tratar un tema muy complejo que tiene que ver pues, siempre con la evangelización de la cultura o con ese iluminar la cultura con la luz del Evangelio, con la luz, el bien, la verdad que proceden de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el tema que vamos a tratar necesitaría pues muchos programas. Vamos a intentar hacer una síntesis. Es el tema sobre la información, sobre la posibilidad de alcanzar la verdad sobre lo que sucede, ¿no? Y sobre la verdad de los hechos, las noticias, lo que ocurre, la interpretación de esos hechos, la lectura de la historia actual, de lo que está sucediendo, a la luz también pues de la historia reciente o de la historia antigua, ¿no? Es decir, un comprender lo que está pasando en el mundo, en el país, en Europa, es decir, esa luz que necesitamos de la información, de conocer lo que está sucediendo para que podamos luego tomar las opciones en nuestra vida necesarias, ¿no? En nuestra parte de pues familiar, en las decisiones de la propia economía, en las decisiones políticas del voto, por ejemplo. Es decir, que sepamos lo que está pasando para que podamos actuar con un conocimiento de la realidad que nos rodea, ¿no? De lo que está a nuestro alrededor, de lo que está pasando. Como sabemos, hemos vivido en las últimas décadas una grandísima revolución de la información que empezó con la informática, que hizo mucho más fácil la comunicación o el imprimir datos, el hacer cosas que antes teníamos que mandar a hacer a una imprenta. Y luego pues en difundir esa información a través pues de la interconexión de los ordenadores, de la informática. Luego pues llegó la telefonía móvil que nos hacía capaces de hablar con otras personas a larguísimas distancias sin ningún tipo de cable, en un modo inalámbrico. Y luego pues dentro de los teléfonos empezaron los mensajes, mandar mensajes en tiempo real, ¿no? Existía el fax, donde podías mandar un texto escrito a la otra parte del mundo en modo instantáneo, que ya era una cosa grande. En este caso tú podías escribir en el teléfono pues un mensaje y que lo recibieran en cualquier parte enseguida, ¿no? Primero pues en el ámbito nacional, porque en el ámbito internacional pues era más costoso. Pero como sabemos pues esto se ha convertido en algo ya habitual y facilísimo, mandar mensajes a cualquier parte del mundo. Todo lo que se refiere a la revolución de Internet, de información que está disponible para todos, con usos pues comerciales o con usos de difundir las propias ideas, de difundir la fe también, ¿no? Pues las páginas, ¿no? Las páginas de las diócesis, las páginas católicas, las páginas que promueven una serie de productos o que profundizan en temas deportivos, musicales, lo que sea, ¿no? Luego pues la televisión por cable, que introdujo infinidad de canales, las antenas parabólicas, ¿no? Cientos de canales, y luego pues la fibra que ya invade todo y que a través de la fibra de internet de la alta velocidad pues se puede ver pues de todo, ¿no? Pagando naturalmente para poder tener acceso pues a todo el deporte del mundo, a toda la música del mundo, a las películas, a las series, a toda esta nueva televisión en la cual pues ya podemos elegir lo que queremos ver. Tenemos que pagarlo, pero
podemos elegir lo que queremos ver, incluso prescindir casi totalmente de la publicidad, ¿no?, que invade los canales pues que vemos en la televisión normal, ¿no? Todo esto que hemos dicho, ¿no? Pues la informática, la telefonía móvil, ahora los teléfonos inteligentes, las redes sociales, que no lo he dicho, ¿no? Pues la entrada de las redes sociales en las cuales uno comparte contenido que crea él mismo, ¿no? Que eran mensajes, fotos, pero ya vídeos y composiciones de vídeos o músicas o de todo, ¿no? De todo se comparte y son millones y millones pues de comunicaciones a través de distintas redes sociales. Esto hace que haya una masa de información enorme que se está moviendo continuamente. En lo que se refiere a la comunicación de lo que está pasando, de las noticias, pues más allá de los informativos de televisión o de radio, pues tenemos el monopolio de las grandes agencias de información mundiales, occidentales, orientales, es decir, no solamente de Occidente, sino también de otras partes del mundo, donde fácilmente esas grandes agencias monopolizan la información principal, de modo que yo estoy sorprendido de que muchas veces en distintos canales las noticias se parezcan tanto. A veces yo esto lo he visto, por ejemplo, en Italia, ¿no? Canales distintos donde las noticias son prácticamente las mismas. Quizá haya canales que están relacionados, pero incluso en canales que no están relacionados parece que las noticias son el 80%, el 90% las mismas noticias. Quiere decir, si suceden tantas cosas en el mundo, ¿por qué nos informan solo de esas 5, 10, 15 o 20 cosas que caben en un telediario de 20 minutos, de media hora o de una hora? A veces alargándose tremendamente, como sabemos, en temas deportivos o en temas de espectáculo o en cotillerías, ¿no?, de la gente famosa. Es decir, que se agota el tiempo y en realidad no nos enteramos de lo que pasa. Luego, pues cada uno tiene su tendencia política o son pagados por diversas tendencias políticas para que comuniquen la información en un modo determinado, con unos determinados matices, o que callen esto y amplifiquen lo otro. Y es decir, estamos en este mundo inmenso, ¿no?, de mensajes, de informaciones que muchas veces se contraponen hasta el punto de ser la contraria de la otra y que por tanto nos meten, nos hacen sumergirnos en una grandísima confusión. Es decir, uno dice A, otro dice B, uno dice una cosa, otro dice todo lo contrario y al final no tenemos la posibilidad de saber qué es lo que realmente está pasando. A veces ni siquiera tenemos la posibilidad de saber lo que realmente dijo esa persona, porque no tenemos el tiempo de oír todo el discurso, de meterlo en su contexto, de ver las matizaciones que la persona hace, sino que nos dan pedazos de lo que ha dicho en un discurso, de una declaración, 4 palabras. Es decir, tendríamos que ir a las fuentes, que es lo que tienen que hacer los periodistas, ¿no? Sacar de las fuentes una información verdadera, verídica, ¿no?, que sea cierta, contrastada y presentarnos pues una información más o menos detallada de lo que ha sucedido o de lo que tal político, tal persona pues ha declarado para el interés general, ¿no? Es decir, también esa polarización que existe, que es grandísima, ¿no?, donde hay tendencias que se oponen y que se enfrentan y que se atacan terriblemente, pues hace que sea muy difícil alcanzar la verdad sobre lo que ha sucedido, ¿no? Y luego pues tenemos la tendencia cada uno de ver lo que nos gusta, naturalmente,
o de escuchar solo al que nos cae bien o al que coincide con nuestra tendencia, con nuestro modo de pensar, o quedarnos encerrados en esos círculos donde yo me siento protegido porque se dice lo que yo pienso, se alaba lo que yo alabo, donde no puedo contrastar las opiniones, donde fácilmente pues puedo quedarme encerrado en un solo modo de ver las cosas, ¿no? Y ahí pues está sucediendo esta polarización que a veces se convierte en un enfrentamiento violento con palabras y a veces incluso pues llegando a las manos, ¿no? Como vemos a veces en parlamentos donde llegan a agredirse o enfrentamientos en la calle entre personas que piensan distinto o un discurso de odio pues generalizado en lo que se refiere a algunos temas. Y esto pues está degradando mucho la vida política, no solamente de España, sino de muchos países en el mundo entero, pero especialmente en Occidente, donde habíamos alcanzado un cierto grado de diálogo, ¿no? De pluralismo bien entendido, de respeto, ¿no? Y en cambio se está perdiendo y la información se está convirtiendo precisamente en un modo de lucrarse, ¿no? De lucrarse en el modo económico, pero también de ganarse cuotas políticas, ¿no? Deformando la realidad de las cosas. El problema es, en este tema que estamos tratando sobre la información o la manipulación de la información o de las personas a través de la información, es que no encontramos un criterio moral que ayude a las personas, a los que son protagonistas de la información, pues a unificar unos criterios morales por los cuales uno trata de no decir mentiras, de no propagar cosas que son errores, de contrastar las informaciones, de no actuar con violencia en el modo de comunicar las cosas, creando un odio social. Es decir, falta un criterio moral universal que es posible, que no es una cosa imposible, porque existe ese criterio moral universal, ese bien objetivo, ¿no? Que también en la información pues hay que usar una ética del periodismo, una ética de la información que puede ser universal y que todos podemos aplicar, como se aplica, por ejemplo, vamos a decirlo en un tema pues bastante claro, aunque no siempre ni siquiera en esto se respete, que es el no hacer apología del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Pues o en no promover el desorden o la violencia contra los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues igual que en esto se trata de tener un consenso general, aunque no siempre se logre, pues en todo lo demás, en muchas otras cosas, se puede alcanzar un consenso moral, un criterio unificador que pueda ayudar a que la información que se transmite sea más objetiva, sin hacer una censura, dejando la libertad para que la gente se pueda expresar, pero también cortando las alas a los que se pasan, ¿no? A los que van más allá de lo que se permite, ¿no? Como por ejemplo en lo que se refiere a un tema que nos toca muy de cerca, que es el respeto a los sentimientos religiosos de los demás, ¿no? Cosa que hoy en día pues no se respeta para nada, ¿no? El problema es que falta el criterio moral y luego se pone en el primer plano el afán de lucro como criterio predominante, ¿no? Ganar dinero, difundir las informaciones que hagan vender, que nos hagan ganar dinero.
Y el hecho de que es tan fácil comunicarse hoy en día y con dividir, compartir informaciones, o que a veces pues los más locos transmiten todo tipo de locuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a veces es difícil pararlos, o a veces pues la manipulación de la información, lo que se ha venido llamando la corrección política, el hecho de que se promuevan campañas fortísimas, ¿no?, con grandes medios para declarar políticamente incorrecto un determinado modo de pensar, de tal modo que el que se expresa de ese modo pues es censurado, porque no es políticamente correcto, según unos criterios que eligen muy pocos, una especie de élite, seguramente política también, que determina, o de lobbies, ¿no?, que determina que esto es políticamente incorrecto y por tanto no debe ser promovido, no debe ser comunicado, ¿no? Es decir, es, por ejemplo, políticamente incorrecto hablar en contra del aborto voluntario, ¿no? Ir contra el aborto, la mentalidad provida en defensa de la vida del no nacido o del anciano, ¿no?, contra la eutanasia, pues este pensamiento se considera políticamente incorrecto y entonces pues se frena. Usted es un intransigente, es intolerable que usted hable contra el aborto, que es un derecho de la mujer, es decir, se califica de intolerable lo que es una opinión pues clarísima, ¿no?, que tiene un fundamento moral e incluso científico enorme, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos cerrando la información a la verdad, donde a veces se promueven cosas totalmente irracionales, absurdas y anticientíficas, mientras que las cosas que son profundamente racionales, que pueden ser entendidas por todos porque pertenecen a ese fundamento moral universal de lo que es el bien, pues se frenan y se califican de absurdas proposiciones que son absolutamente ciertas y totalmente objetivas, contra otras que en cambio son subjetivas, son promovidas por lobbies muy poderosos, pero que son profundamente inmorales, inhumanas y anticientíficas, ¿no?, contrarias a lo que la ciencia con claridad expresa. Es decir, estamos en una especie de jungla de información, una jungla impenetrable y llena de peligros y sujeta a la manipulación ideológica y política de los que tienen el poder, de los que le pagan a las televisiones, de los que poseen las redes sociales y pueden establecer filtros o modos de censura, ¿no? Esto es lo que tenemos hoy en día, es decir, tenemos una gran facilidad para comunicar y para compartir lo que ha sucedido, como ahora se comparten vídeos en directo de lo que ha sucedido aquí y allá, y tenemos informaciones inmediatas y gráficas y con una calidad de vídeo grande de lo que está sucediendo. Pero luego vienen los filtros ideológicos, los filtros de los que manejan estas redes sociales o estos canales de información, y entonces al final muchas veces es difícil que llegue la información. Es decir, tenemos mucha facilidad para informar, pero es tal la cantidad de información que al final no estamos informados. Es decir, nos hemos añadido a nuestra vida, hemos añadido una serie de deberes, ¿no?, que tenemos que de obligaciones, que es abrir el correo electrónico, abrir los mensajes, la mensajería, abrir las redes sociales, crear contenidos, que al final no tenemos tiempo para llegar a la información, a la verdad, ¿no? Estamos casi llegando al final y no hemos hablado pues de los criterios más importantes, ¿no?, para poder llegar a la verdad. En primer lugar, está claro que se puede, ¿no? Y esto es importante, ¿no?, que podemos llegar a la verdad de los hechos. En alguna medida, ¿no? Es decir, cuando encontramos los canales adecuados para saber la verdad de lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces en esto no hay que ser superficial y fiarse del primero que habla, del primero que dice, ¿no?
o escuchar solamente las informaciones que tienen morbo o que tienen mucha grandilocuencia, sino tratar de encontrar voces autorizadas. Creo que esto es un criterio muy importante. Escuchar voces autorizadas que tienen una autoridad moral, profesional, una integridad de vida, un conocimiento del tema del que se está hablando, ¿no? Escuchar a científicos hablar de temas científicos, pero no solamente a unos científicos, sino también a los otros, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del tema, pues del clima, pues escuchar a unos y escuchar a otros y contrastar, o temas importantísimos como el energético, ¿no? Pues no solamente los canales oficiales que están muy politizados y donde hay muchos intereses creados económicos, sino escuchar a expertos que nos digan pues informaciones científicas y nos den las cifras verdaderas, no manipuladas. Es decir, tratar de encontrar canales que me hablen de los temas que yo necesito saber, ¿no? En este sentido, estamos en Radio María. Es importante la labor que hace Radio María en España, pero por ejemplo en Italia, que yo he vivido mucho tiempo en Italia, pues había programas de Radio María donde personas pues especializadas o que estaban muy metidas en un determinado tema, pues te daban una visión de los problemas internacionales, de los problemas de la guerra, ¿no? De geopolítica, o que buscan testimonios que normalmente en los canales normales no llegan, ¿no? Y entonces te daban una información pues muy interesante, ¿no? Porque son personas también con unos criterios morales serios y por eso están en Radio María, porque nosotros nos fiamos de Radio María y entonces transmitir una información. Los canales de la Iglesia, no voy a decir el 100%, pero suelen ser fidedignos, ¿no? Los canales de la Iglesia, no digo solamente de las conferencias episcopales, sino pues de congregaciones misioneras que nos hablan sin tapujos de lo que está pasando en este país o en este otro, que nos hablan sin matices ideológicos o políticos, sino que son los misioneros, los sacerdotes, las religiosas, los laicos consagrados, los catequistas que están allí y nos dicen está pasando esto. Y entonces estos canales de la Iglesia pues a veces son muy importantes porque normalmente, a veces sí, a veces no vamos a darle todo la credibilidad del 100% a todos los que hablen a través de los canales de la Iglesia, pero sí, generalmente son personas con principios morales, con criterio, que nos cuentan lo que ellos están viviendo, lo que ellos están haciendo, ¿no? En tantos lugares del mundo, porque la Iglesia, gracias a Dios, está en todas partes. Y otro criterio que yo podría dar en este sentido es que evitemos la polarización excesiva. Es decir, que no veamos solo lo que me gusta, al que dice siempre lo que yo pienso, sino que busquemos contrastar las informaciones o personas que están abiertas también a otros datos, ¿no? Y sobre todo que no caigamos en un odio del que piensa distinto, ¿no? Porque se está demonizando mucho, al contrario, como nos pueden estar demonizando a nosotros porque pensamos de modo distinto a lo que es políticamente correcto, pero tampoco nosotros podemos caer en demonizar a los demás, ¿no? En crear un clima de odio y de violencia, ¿no? No podemos caer en eso, ¿no? Y que, como estamos hablando para muchos católicos que nos escuchan, y que tratemos de tener un criterio independiente, de no comulgar en todo por ejemplo, si yo voto a un partido, no tengo que comulgar en todo con lo que hace ese partido, tengo que ser libre y dejarme iluminar por la luz del Evangelio, por la moral católica, por los 10 mandamientos, por los criterios de la doctrina social de la Iglesia. No puedo pensar en todo como piensan los políticos más importantes de ese partido, de esa tendencia, aunque me parezca a mí la opción más válida y que vote por ellos, pero yo no puedo ser esclavo de lo que piensa el otro. Tengo que tener mi propio criterio.
y dejarme iluminar por el Espíritu Santo y tratar de comprender la verdad y de informarme bien y de leer, que leemos poquísimo, ¿no? Leer libros, buscar informaciones, entretenernos un poco en buscar la verdad de lo que ha sucedido. No solamente escuchar pues mensajes breves de personas que no han contrastado las informaciones o de cosas que tienen morbo, ¿no? Y que nos exasperan o nos ponen, no, sino tratar con la razón, no quitarnos la cabeza, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, pero también tratar de que la verdad pues la podamos comprender y eso nos ayude a ser honestos ciudadanos, a tener nuestras opciones, a debatir con serenidad, sin violencia y a buscar el bien pues del país, de Europa y del mundo, porque sin conocer verdaderamente lo que está sucediendo no podemos luego actuar en consecuencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un feliz año. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.